Yo dije, apenas estamos empezando, pero que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Y feliz aniversario, iglesia. Que tu celebración es nuestra celebración porque somos parte de un cuerpo en el Señor. Y una cosa sabemos es que la pandemia había pasado y cuántas iglesias han cerrado. Pero el Señor ha estado presente con cada uno de ustedes y siguen celebrando que el Señor está con ustedes y está en este lugar. Y hay mucho por delante por hacer. Yo veía ese 26 y yo decía, one day you'll be 62. I don't know how old you'll be. Pero Él me dijo que yo puedo ser myself, right? Peculiar y desarrollar la personalidad que el Señor me ha dado. Y yo digo, uno viene a predicar, pero es difícil si uno le va a predicar a los maestros que ha tenido, a los pastores que ha visto, a los predicadores que uno admira tanto, a las oraciones de las personas que han estado con uno en la fe tantos años. Y yo llevo casi 31 años en mi iglesia, porque, soy joven todavía. Llegué a un año. No llegué a un año, pero vamos a pedirle al Señor que nos dirija primeramente. Voy a pedir la dirección del Señor porque, como dije, no es fácil traer una palabra sabiendo que es a los maestros. Hace poco el pastor Moisés me ayudó with the Sabbath, right? Me mandaste cosas porque iba a dar un estudio bíblico sobre un tema. Yo le dije, pastor, necesito ayuda con este tema. Y él me mandó todo, porque son las personas que han caminado mucho más que uno y uno está aprendiendo de ellos. Y créame que es un honor y un privilegio estar aquí. Has dejado un legado para muchas personas. Yo me siento honrada de tener personas como usted, pastor, que yo puedo llamar si tengo que llamar, pero son un ejemplo a mi vida y le doy gracias al Dios por tu vida. Oremos, cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que esté con nosotros en esta hora. Padre Santo, hemos llegado a un lugar especial, Señor, y ciertamente ha sido una semana posiblemente lleno de diferentes trayectorias, Señor, y afanes de esta vida, Señor. Pero cuando uno entra a tu casa, Señor, se siente el lugar de descanso, Señor. Y como decía la alabanza, no hay lugar más alto, Señor, que estar en medio de ti, Señor, que estar con nuestros hermanos, Señor Jesús. En esta hora bendecimos esta celebración, Señor. Yo pido en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús, que tú seas hablando por mí, Señor Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dirigiéndonos, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, Señor Padre Santo, a escuchar lo que tú tienes para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestro caminar, para el futuro, Señor. Te amamos y a ti te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Les voy a pedir que por favor vayan al texto bíblico que han escogido para este aniversario de Primera de Juan 5, del 1 al 5. Y el hermano lo había leído previamente en inglés y ahora se los voy a leer en español. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre también ama a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios. Y un texto que quiero leerles antes de comenzar es Primera de Juan 3:1, donde dice, mirad
cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos, y esto es nosotros, todo aquel que ha creído en el Hijo, en Jesucristo, dice que hemos sido llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amén, amén y amén. Como dijeron, el texto el tema de por sí es largo, pero me encantaba y lo pude procesar en los últimos días, que decía un cambio radical que es para amar, obedecer, y yo tenía servir. Y para servir en vuestra fe que tenemos. ¿Qué significa tener un cambio radical? Primeramente, tienen que estar dispuestos a poder por un momento saber que la prédica que el Señor me ha dado en este día es para hacernos sentirnos un poquito incómodos. ¿A quién le gusta sentirse incómodo? A nadie. No, right? I mean, normalmente el ser humano no le gusta estar incómodo. A nosotros nos gusta que la temperatura de la iglesia esté regulada perfectamente, que el cojín del asiento de la iglesia también estén bien. Incluso si se sienta algo en nuestro asiento, nos incomoda. Si hemos estado muchos años en la iglesia, mucha gente tiene un lugar designado y eso es donde ellos se sientan, y si no se sientan ahí, se sienten incómodos. Pero la incomodidad en el cristianismo es necesaria. En el día de hoy tenemos que evaluar y tienen que ser sinceros con ustedes mismos. Esto no va a ser que tienen que levantar la mano y decirme en qué fallaste. Yo te puedo decir en qué yo fallé, pero no es necesario. Pero es necesario que limpien sus mentes y que permitan que el Espíritu Santo transforme tu mente, porque el tema es para que tú y yo y la iglesia de Jesucristo cambie. Hay que cambiar en algo. No podemos seguir igual como estamos. Sabemos que tú y yo, Juan está diciendo que todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios, somos hijos de Él, right? ¿Y quién le gusta que le digan que no quieren a su hijo? Si usted tiene un hijo y tú lo amas y alguien te dice, you know, I like you, but I don't really like your kid. Does that sit well on your stomach? Nobody likes that. Y muchas actitudes, if you don't like me, if you don't like my kid, you don't like me. That's the attitude that we have, ¿cierto? Que si tú no quieres a mi hijo, tú no me quieres a mí. Incluso en parejas se ve eso, donde a veces dice, si tú no quieres a mi hijo, tú no me quieres a mí. Es tan importante el amor fraternal aquí en esta iglesia. Yo digo que es un cambio radical, pero primeramente entendemos que somos de la misma familia. Nosotros no somos de familias distintas. Si Jesús es el que me lleva al Padre y el Padre es mi Padre y es tu Padre, entonces ¿cómo yo puedo seguir caminando con unas barreras entre tú y yo? Y hay que ser sincero. ¿Quién ha estado aquí los 26 años? Okay, so who's been here 10 years? 10 years, that's all you need. You need 5. Pero I wouldn't say you need even 5. Y te puedo decir, mi esposo lleva 3 años y algo en la iglesia. Y con este tema simplemente le hice una pregunta observando qué pensaba en un tiempo muy poco de que está en la iglesia. Y le dije, ¿tú piensas que nosotros los hermanos nos amamos mucho? Y él dijo, sí, yo pienso que se quieren, pero he visto tantas discordias o tantas actitudes que no me parecen que posiblemente sean bien. Eso es alguien que apenas llegó ayer a la iglesia. El que está aquí por muchos años, tenemos que sincerarnos. Cuando decimos que vamos a hacer un cambio radical, créame que si tú y yo no nos amamos dentro de estas 4 paredes, entonces créame que tú no puedes obedecer al Padre y tú no puedes servir la comunidad del Bronx. You can't do it.
El servicio y la obediencia vienen cuando tú amas y tú habitas dentro del Padre. You can't do it. Tú no puedes servir y tú no puedes obedecer a Dios sin estar vinculado, sin tener intimidad, sin habitar en un lugar estrecho con el Padre. Hay que haber relación íntima, hay que haber un momento de sinceramiento y van a haber discordias entre hermanos. That's just the reality. Pero no puede ser aceptable ya. Juan llama a un amor fraternal. Él dice que si tú amas al Padre, entonces tú estás agradando al Señor, básicamente, obedeciendo sus estatutos. Y hay muchos textos bíblicos que podemos decir que la obediencia al Señor es importante, pero tú no lo puedes hacer si tú no amas al Señor. So hay que evaluar cómo es que tú y yo amamos a Dios. No podemos amar a Dios a conveniencia. No podemos decir, Señor, yo a ti te amo, pero hermano, yo contigo no voy a trabajar en este comité. Pero existe, eso existe dentro de la iglesia. Esto es un llamado radical para que nosotros como iglesia avancemos más allá de esta puerta, llegando a corazones afuera, corazones que están destrozados. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios en este lugar? ¿Han recibido? Y dice que cuando nosotros recibimos y somos agradecidos, dad por gracia lo que por gracia te ha sido dado. God gave it to you freely. He gave you salvation freely. He gave you Jesus. He gave you the perfect sacrifice. Con ese perfecto sacrificio, yo tengo todo lo que yo necesito, pero yo no puedo darle todo lo mejor a Dios si yo no puedo aprender amar a mis hermanos. Dicen, a todo el mundo sabe cuál es el texto bíblico famoso que se dan en todas las bodas. Todas las bodas tienen 1 Corintios 13 del 4 al 7. Para que puedas vencer al mundo en fe, obedecer a Dios y ser un cambio radical, tienes que devolverte a ese primer lugar, al lugar donde el Señor a ti te rescató. A veces devolviéndonos a ver cuál era mi vida sin Dios, cómo era mi vida, cómo Él me rescató, cómo Él extendió la mano y transformó mis ideas, transformó mis sentimientos, posiblemente de ansiedad, de depresión, y lo cambió a un gozo en el Señor. Y eso, con ese gozo y con ese agradecimiento, nosotros no solamente servimos afuera, pero dentro de esta iglesia. Un cambio radical porque cada uno de nosotros sabemos nuestros corazones. Yo entiendo que no es fácil el camino de la fe y el camino de estar en la iglesia y siempre hay uno that I'm going to say ruffles your feathers. You know, one that, just, it's like, hermano, y siempre hay uno que posiblemente te ofende porque somos como familia. En las familias hay discordia, ¿cierto? Pero nosotros no somos una familia secular. No confrontamos las disfunciones o cambio de opinión que el uno tenga o el otro. No lo podemos atacar de la misma forma. No lo podemos hacer el lujo de decir yo no trabajo contigo, yo a tu lado no me siento, yo no te voy a ayudar a ti. Si tú estás en necesidad, yo a ti no te llamo. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y el Señor no dice en la Biblia, you know what? Don't love this one. If he really gets on your nerves, you don't have to love him. It doesn't say that. La palabra es tan clara. Uno a veces dice, ¿y qué es lo que el Señor me está diciendo? Es fácil. Ámense los unos a los otros. Pero el amor viene con unos componentes que 1 Corintios nos da. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido.
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es una lista muy clara de cómo luce el amor. Tenemos que tener amor el uno para el otro en una forma diferente. Nosotros no vamos a poder seguir caminando con viejas costumbres, con actitudes que cristianos viejos, nosotros nos justificamos a nosotros mismos. Pero ese no es el punto de nosotros ir aniversario tras aniversario y tener las mismas diferencias entre los unos y los otros. Es necesario que la iglesia se una más que nunca en un amor fraternal, porque el diablo viene con todo y él viene más agresivo que nunca. Yo creo que las calles están desatadas. La atmósfera se siente diferente cuando yo camino en las calles. Cuando yo me subo en el tren, yo no siento igual. Yo siempre digo que maybe es porque me estoy poniendo vieja. I say maybe I'm getting old, because I used to get on the train and it wasn't a problem. Pero no es mi vejez, es que la gente, el diablo está diciendo, yo estoy aquí presente y yo quiero que tú sientas ansiedad y yo quiero que tú tengas miedo también. Y yo ya no me disfrazo mucho, ya viene con todo y el mundo lo está viendo, porque ahora la información va rápido, right? Algo pasa and you know it now. Now we have news immediately in front of us. No hay un tiempo, uno no tiene que esperar. Mi mamá, porque es de la vieja guardia, ella todavía espera el noticiero de las 6. Pero for us young people y jóvenes, we have Instagram, we have every platform available to tell me what is happening right now. Y ayer justamente algo estaba pasando en el tren que yo venía del trabajo y dijeron un anuncio tan peculiar. They said, we are delayed for a suspicion. And I'm like, ¿qué clase de suspicion podría ser? Like that's so weird. Un suspicion. El punto es que ahí no quiso avanzar el tren más. Y entonces cuando yo vengo a ver hoy, immediately la noticia está. Un muchachito joven subido en un tren haciendo un skateboard y se dio, creo que en el roof de encima del tren y cayó inconsciente. So, uno quiere saber y lo puede saber en menos de 24 horas y a veces en segundos la información. ¿Y qué crea eso? It's good to be informed, pero crea miedo. El mundo, nuestras escuelas, las calles están cambiando día tras día. Y si la iglesia de Jesucristo no dice presente a un cambio radical para amar, ¿cómo podemos vencer el mundo en la fe de Jesucristo? Nosotros tenemos que estar aquí más cerca que nunca, porque tu hijo está siendo atacado en la iglesia y la iglesia tiene que importarle que tu hijo está pasando algo. Todos tienen que decir presente. No hay que haber diferencias entre ya tenemos un diablo para vencer y también tú te vas a oponer dentro de tu misma iglesia, como puede ser como instrumento del enemigo, porque el enemigo busca dividir. Él busca cizaña, él es chismoso, él quiere saberlo todo, él se mete donde él no se tiene que meter, pero nosotros no somos llamados a ser usados por él. Somos llamados a ser pacificadores. Van a ver en esta jornada de 26 años, yo sé que posiblemente han habido momentos difíciles, pero cuando habitamos dentro del Señor, y Juan decía que uno tenía que habitar en él para obedecerlo. You had to be in him. You had to abide in the love of God so that you could advance and you could be better. He was the one apostle that walked with Jesus so closely. Él sabía que Jesús era de por sí el cambio radical que el mundo entero necesitaba en ese momento. Él lo hizo por amor a ti y a mí.
Jesucristo caminaba las calles y Él lo hacía en amor primeramente, amor al Padre y amor a ti y a mí. Él caminaba. Él decía, yo camino sanando al enfermo y levantando al que está muerto y restaurando vista donde no hay y trayendo aliento de vida. Pero venía con amor y con visión, porque Él sabía que Él era el camino. Él sabía que Él tenía que pasar. Él fue el perfecto ejemplo de cómo luce un amor perfecto. We are to model him. If we are not modeling him, then who are we modeling? Jesús lo decía todo. A veces no tenía que decir mucho, pero sus actitudes y su comportamiento a otra persona cruzaba barreras culturales, sociales, lo que era. Él decía, si yo tengo que sanarte a ti, yo cruzo encima de quien sea para llegar a ti. Y todo fue porque te amo. Él busca amarnos día tras día y el mundo entero no lo puede ver. Pero nosotros somos portadores de esa gloria. Y yo lo que digo es que this is the playing ground. This is like the trial. You can see it now. Si tú, es decir, esto es como, how do you say a game, like a football game. Y tú te has convertido en el árbitro y ya no eres parte del equipo de ser jugadores, tienes un problema. Porque el árbitro tiene demasiado tiempo. Su función en el juego es vigilar las infracciones. Él juzga, él dice lo que no se pudo hacer, lo que él vio. Él es detallista en todo. Tú no puedes ser el árbitro en la iglesia. Tú tienes que ser parte del equipo. El equipo de Jesucristo. Tú tienes que link up with your brother and sister. Si tu hermano no está pasando bien o está decaído, no es tu trabajo criticar esa porción. Es tu trabajo orar. Es tu trabajo llamar y animar y decir, aquí estoy presente, hermano. Yo quiero que tú sientas mi amor. Pero muchas veces se nos va un hermano y yo te puedo decir, maybe reciben 3 llamadas. Deben recibir una llamada de cada uno de nosotros. Yo me incluyo ahí. Yo cuando escuché el tema de un cambio radical, yo empezaba a decir, ok, yo también tengo que cambiar radicalmente mi forma de amar a mis hermanos. Y lo que me pasa es justamente en esa semana, es que una hermana me llama y me dice que necesita ayuda. Pero yo tengo la casa llena de niños y no podía en ese momento y me sentí tan mal por dentro. Y le dije, Señor, ayúdeme a tener un cambio radical. ¿Y qué hubiera sido un cambio radical? Decir, sorry kids, I gotta go. My sister in Christ needs me. Y desde ese día en adelante, gracias a este tema, a esta escritura que me está diciendo que al Señor le importa que yo ame a sus hijos. Dios le importa que yo ame al que ha nacido de Él, al que es nueva criatura en Cristo Jesús. Él le importa eso. Entonces yo cambié, yo digo, ok, las agendas tienen que cambiar. Ahora si la hermana me llama y me dice, Diana, yo necesito que por favor vengas. Yes, I'm coming right now. I'm coming a little late, but I'm coming. Because en esa acción el Señor me está dando en esta semana la oportunidad de que yo también cambie. La palabra no es solamente, a veces uno dice, ok, viene alguien a darnos un mensaje y es solamente para el pueblo. La palabra de Dios es para todos. Es para everybody, es para el predicador, es para el pastor, es para el anciano, el diácono, el que ha estado 30 años. Cada día tenemos una oportunidad de reevaluar dónde estamos en Dios. Cuán grande es mi amor. Y posiblemente nos sentimos incómodos. Y no nos gusta ser confrontados cuando nos dicen, hay que cambiar cambio, pero este cambio trae beneficio a cada uno de ustedes.
porque engrandecer el reino del Señor es nuestra misión. Nuestra misión es que de aquí la gente vea, wow, esos hermanos en esa iglesia, la familia, I'm surprised que cuántos se aman, cuántos se quieren. Tú sabes cuántas veces yo he visto, yo fui el otro día a hacer una visita en el hospital and the lady's like, oh, she's my sister in Christ. And the nurse was like, oh, okay. You know, she's shocked. Like, what do you mean your sister in Christ? It's my sister in Christ. That's what we are. We are sisters in Christ because we believe in the blood of Jesus. It's la sangre que redimió a esa hermana y la transformó. Es la misma sangre que me redimió a mí. Somos hermanas en el Señor. Y eso tiene que traer evidencia. La vida del cristiano tiene que tener frutos. Tiene que decir algo de ti. Tu chequera, por ejemplo, y tu bank account tienen que reflejar algo que tú haces para el Señor, como diezmar, ofrendar, lo que sea que nosotros le damos al Señor. Pero también la vida tiene que tener algo para el prójimo y tiene que ser algo dentro de estas 4 paredes. Yo he visto situaciones en mis años de estar en la iglesia que yo le he pedido primeramente perdón al Señor, primeramente porque yo también he sido parte de un lugar, de una forma, una actitud un poco intolerante, un poco con una forma, no aceptable de tener con hermanos y hermanas, porque son tantos años que uno lleva, pero cuando uno llega al Señor y de verdad pone en la balanza cuán grande ha sido Dios en tu vida y cuán hermoso ha sido, entonces cómo no dar lo mismo a los hijos del Señor. No todos estamos en el mismo lugar. Hay unos que estamos desarrollando nuestra fe, babies en la fe, y otros que ya estamos un poquito más avanzados en la fe. We're not in the same place, pero cada uno de nosotros somos responsables por nuestras actitudes. Yo no sé cuántos grupos yo he visto en mi vida, en distintos lugares, y un hermano ha dicho, perdóneme, pero yo no estoy aquí y no voy a trabajar con la hermana fulana porque con ella no se puede. Ella es imposible y con ella no voy a poder trabajar. Cuando nosotros confrontamos en vez de tener una actitud de tal forma y lo confrontamos en la presencia del Señor, uno sí se puede sincerar con Dios, porque Dios conoce todo pensamiento. Él conoce el corazón íntimamente. Y uno llegar a este santo lugar y empezar a orar. Si tú quieres un cambio radical en el amor que tú tienes que tener para tu hermano y hermana, presente ese hermano delante de la presencia de Dios. Y yo le he dicho, Señor, transforma mi vista. Yo no quiero ver la persona por lo que estoy viendo. Yo quiero ver más allá, porque Dios no te ve a ti en tu desastre. Dios no ve tus infracciones. Dios te ve a través de la sangre perfecta de Cristo que te está lavando. Él no ve lo que tú eres en ese momento. Él ve el propósito que Él sopló vida dentro de ti por una razón grande y especial. Y cada uno de ustedes tenemos algo especial en el Señor. It doesn't all have to be here. Not all. Hay tantas cosas hermosas que Dios nos ha dado. Cuando dice la Escritura, no tengamos envidia los unos de los otros, y sin embargo la envidia existe entre el uno y el otro. El uno le quiere quitar el micrófono al otro, el otro le quiere. I'm telling you, I've seen this. 31 years. Yo he visto muchas cosas. Hay envidia. Y el Señor nos llama a un cambio radical. Hay formas que nosotros tenemos de actitud que no tenemos paciencia. La paciencia la tiene el Señor con nosotros. Could you imagine if God didn't have patience with us? Where would I be? Where would I be with this? Trust me, I would be, I don't know where. Pero ha sido su gracia y su paciencia
año tras año, palabra tras palabra, y Él seguía diciéndome: yo te amo, yo te puedo cambiar, yo quiero una relación contigo, y yo sigo dándote palabra y palabra y palabra until you get it, until you finally get it. Que el amor del Señor es algo especial, y cuando lo hemos experimentado es necesario tenerle paciencia a otro. Porque la paciencia Él te la dio. No se irrita. Does anybody get irritado in the church? No, right? No, not here. The pastors are not here. Nobody gets irritated, right? But only God knows sometimes we can get irritated. Pero ahí no está el amor tampoco. Cuando dice el amor todo lo soporta. Todo lo soporta. ¿Sabes lo que eso significa? Que hay hermanos insoportables. Right? Porque me está diciendo que todo lo soporta. No todo es color de rosas. Hay momentos que se ponen las cosas fuertes, pero si tú te anclas de la palabra del Señor y tú te afirmas y tú dices: Señor, tú todo lo soportaste conmigo. Soportaste los látigos, soportaste el rechazo, soportaste lo que te han juzgado, el maltrato, el dolor y la muerte de la cruz. Tú lo soportaste por mí. Entonces yo puedo soportar un poquito a mi hermano, right? Porque ahora pone las cosas en una balanza. Solamente cuando tú empiezas a pensar en el amor perfecto que Jesucristo ha tenido con la humanidad. Cuando el Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una expresión perfecta del Padre hacia toda la humanidad. Todo su amor fue derramado sobre esa cruz por ti y por mí. Somos llamados a un cambio radical. No quiero que avancen en estos 26 años, entrando en 27 años, y tu amor por tu hermano no esté donde tiene que estar. Hay que transformar esa forma de pensar. Hay que llegar a cuentas con el Señor. Hay que llegar a cuentas con el hermano, y créame que es bendición para ti. Es la bendición para ti. Mi mamá siempre me decía que pasar la ofensa era engrandecimiento del espíritu. Yo tenía que seguir pasando muchas ofensas porque mi mamá, pero es necesario pasar las ofensas, hermanos. Es necesario perdonarnos el uno al otro como el Señor ha hecho con nosotros. Tú y yo no somos merecedores de un amor tan perfecto. Tan perfecto. Un amor inexplicable. El amor del Señor no tiene condiciones, no tiene barreras, no tiene límites. Nada sostiene el amor de Dios. Él continúa por los siglos de los siglos hasta la eternidad. El amor del Señor permanece en tu vida. Y nosotros tenemos que cambiar radicalmente. Yo no sé cuáles son las intimidades de tu corazón, y yo tampoco sé en qué estás batallando, posiblemente con un hermano o con otro hermano, pero el tema el Señor se los dio a ustedes y a mí en esta noche. Es un llamado a estar conscientes de que el Señor nos llama a obedecer. Y cuando amamos al Señor, y cuando amamos al Señor, dice que amamos a sus hijos, y en esto obedecemos. Dice Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios también ama a su hermano. Y Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre es que tú y yo nos amemos con un amor fraternal, con un amor que también
imita el amor que Jesucristo ha tenido en nuestra vida. ¿Cuán amor produce servicio? Cuando nosotros amamos, obedecemos, entonces podemos servir, pero se tiene que ser en amor. Porque ¿sabes lo que pasa con el servicio sin amor y la obediencia sin amor? Entonces, it's burdensome, dice la palabra. It's heavy, nos pesa. Imagínate, oye, ahora tengo que escuchar al Señor en esto. Eso no, ahí no habita el amor que tú le tienes al Señor. Cuando uno ama al Señor, sus estatutos son contados como sabios en nuestro corazón. Las escribimos en la tabla del corazón y queremos llevarlas al pie de la letra si amamos al Padre. Si de verdad queremos hacerlo agradable. There's a song that I like from Tasha Cobbs, and it is titled Smile. Y dice que el Señor, yo quiero hacerte sonreír, para que al final de la jornada yo me presente delante de ti y tú me digas que estás complacido con mi vida. Me imagino ese momento que tú y yo seamos llamados y que el Señor esté agradado con la vida que tuvimos en esta tierra, pero en el día de hoy nosotros nos concentramos en un amor fraternal, en un amor entre hermanos que nosotros tenemos. Jesucristo no nos enseñó un evangelio de it's all about me. Se trata de mí y solamente de mí y solamente de mí. Va más allá de allá. Es hermoso cuando los hermanos están juntos y en armonía. Es hermoso cuando tú y yo podemos entrar en el templo y ver nuestros hermanos y gozarnos de las maravillas que Dios ha hecho entre nosotros. Eso deben ser los temas entre los hermanos de la iglesia. En vez de tener envidia, en vez de nosotros no soportarnos, no tenernos paciencia, hay que haber gozo, porque cuando el Señor está contestando y está respondiendo a nuestras peticiones, cuando Él está activamente en nuestra vida, nosotros debemos compartir las buenas nuevas y testificar dentro del templo de las grandezas del Señor, para que el mundo pueda ver que no somos una organización, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. No somos cualquier lugar, somos un lugar especial, un lugar que no es como el mundo. Entonces no tenemos el lujo de imitar cosas del mundo. El Señor nos deja nos asegura. He reassures us in this passage that if we love the Father and if we love He who comes from the Father and is born of the Father, then you and I will overcome the world. Es una victoria que me está diciendo, no solamente Él me está diciendo haga esto, pero Él coge la escritura y nos da algo en que nosotros nos podemos aferrar en fe y decir ciertamente, yo obedezco, yo voy a amar a mi hermano porque el Señor me dice que ahí es que yo venzo al mundo con mi fe. Hay que ver con propósito y con visión. Si tú puedes ver que tú vences al mundo en la fe de Jesucristo, entonces tú sabes que cada paso que tomamos dentro de la iglesia, el uno y el otro le importa a Dios. Dios no se hace de la vista larga. A veces nosotros nos podemos hacer de la vista larga, pero Dios no hay nada que el Señor no ve dentro de su pueblo. Y yo les imploro en este día que ciertamente al terminar, y ya estoy terminando porque yo digo, there's like a watch there, and so nosotros tenemos que ir en un lugar opuesto. Radical means immediate, means very deep, transformative, immediately. Radically is now. Make a radical change. Haga un cambio radical al amor. Pero el texto en esta hora nos implora a que tú y yo nos sentemos en la presencia del Señor y meditemos
Yo no traigo esta palabra para señalarlos, los traigo con el amor del Señor, porque yo la recibí con el amor del Señor, porque el padre, cuando él quiere corregir a su hijo, ¿cuántos son padres aquí? Muchos, right? Tú quieres lo mejor para tu hijo y tu hija, y en ese lugar del mejor para tu hija o tu hija, te toca disciplinar. Y te toca hablar fuerte y te toca decir cosas incómodas para que los hijos entiendan lo que uno quiere para el final de su vida. Y es dándole y dándole y dándole. Y hablando con cada uno de estos hijos no es tarea fácil. Pero el Señor nos habla también a nosotros. Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y cada vez que abrimos las escrituras es para analizar, es para meditar, es para coger una oportunidad y hacer mejor. Y esta no es la única palabra que nosotros escuchamos de exhortación. La Biblia entera nos exhorta a que en nuestra humanidad baje y que Jesucristo sea habitando dentro de nosotros, que permitamos que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. Tú no lo puedes hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Yo no te puedo amar con el amor de Dios si yo no lo tengo por dentro de mí. Es imposible. Es algo que no puede ser. Yo tengo que habitar en el amor del Señor. Y si nos toca día tras día, hermanos, pensar y reflexionar en ese perfecto amor para que lo podamos producir en la iglesia, entonces hagámoslo con sinceridad de corazón. Ya este mundo va cambiando y estoy cierta que en los próximos años habrán cambios drásticos en nuestro mundo, en nuestra economía, en todo lo que estamos viendo. Va a cambiar más y más y más. Y este es el lugar donde Jesucristo nunca cambia. No hay cambio aquí. This is the one place on earth that God is the same yesterday, today, and tomorrow, and for all of eternity. Aquí no va a haber un cambio. Dios no dice, ¿sabes qué? Hoy te prometo esto y mañana no. Las promesas que Dios deja para sus hijos es para el resto de nuestras vidas. Son válidas, son vigentes. Uno le puede decir, pero Padre, tú has prometido estar conmigo hasta el fin del mundo. Tú has dicho que eres mi proveedor. El mundo puede decir todo lo que quiera decir y la economía, pero yo me anclo a lo que Dios me ha dicho a mí. Y yo lo voy a hacer en el lugar donde más alto está el Señor, es aquí en este lugar, donde se predica palabra de Dios, donde entonan alabanzas, pero no podemos seguir el mismo camino sin un cambio hacia el amor fraternal entre tú y yo. En este día, el Señor me ha dado el placer de estar con ustedes, hermanos. Y les pido en esta hora que se pongan de pie y verdaderamente que cierren sus ojos y le den gracias al Señor por lo bueno que Dios ha sido contigo. Me encantaría que ustedes se pudieran pensar cuán bellos son para Dios. Cada uno de ustedes son hermosos para el Señor. Cada uno de ustedes Él lo hizo con propósito, con intención. No fuimos accidentes. Pero tenemos que vernos el uno y el otro así.